¿Y si te dijera que una antigua profecía asegura que el Papa Francisco podría ser el último papa de la historia? Una visión escrita hace casi 900 años describe con escalofriante precisión a cada papa, incluyendo al actual. ¿Coincidencia o advertencia divina? Suscríbete y acompáñame en este viaje a través de la historia, las profecías y los misterios del Vaticano. El último papa, una profecía olvidada durante siglos, un papa señalado por su destino y una iglesia al borde de su final profetizado. Dicen que la historia no se repite, pero cuando observamos las coincidencias entre los últimos papas y una profecía escrita hace más de 800 años, cuesta no pensar que algo mucho más grande está ocurriendo. En el año 1139, San Malaquías, un arzobispo irlandés, recibió una revelación divina, una lista profética de todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el final, una lista compuesta por 112 descripciones breves, enigmáticas y sorprendentes. Cada frase parecía un acertijo, cada nombre un destino. Y si esa lista es cierta, entonces el Papa Francisco sería el último. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué dice realmente esa profecía? Y lo más inquietante, ¿qué papel juega el Papa Francisco en todo esto? No estamos hablando de teorías sin base. Hay versículos bíblicos que hablan de señales en los últimos tiempos, y uno de ellos resuena con fuerza. Y vi una gran apostasía, y el hombre de pecado será revelado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Este versículo habla de un tiempo donde la fe se debilita. ¿Está ocurriendo eso hoy? ¿Tiene que ver con este último papa? La historia que estás por escuchar no es ficción. Es una cadena de hechos, nombres, símbolos y profecías que podrían revelar el destino final de la Iglesia Católica. Quédate hasta el final, porque lo que viene te dejará sin palabras. Y si alguna vez pensaste que todo esto era solo un mito, tal vez hoy cambies de opinión. Pero para entender esta historia, primero debemos conocer al hombre que lo empezó todo. San Malaquías. San Malaquías, el vidente de los papas. San Malaquías no fue cualquier hombre. Fue un arzobispo irlandés, nacido en el año 1094, reconocido por su santidad, por sus milagros y por una visión que cambiaría para siempre la historia del papado. Durante un viaje a Roma en 1139, donde debía presentar informes al Papa Inocencio II, ocurrió algo que lo marcaría para siempre. Según los relatos, fue en ese trayecto cuando Malaquías recibió una visión divina, una sucesión de imágenes simbólicas, misteriosas y precisas que describían a cada uno de los papas que gobernarían la Iglesia hasta el juicio final. Se dice que, conmocionado por lo que había visto, Malaquías anotó todas estas visiones en una lista de 112 lemas breves en latín, cada uno asociado con un papa futuro. Pero lo más extraño es esto. Esa lista no fue publicada en vida de Malaquías. De hecho, desapareció durante siglos, hasta que fue redescubierta en 1595 en los archivos secretos del Vaticano. ¿Por qué alguien habría querido ocultarla? ¿Temían su contenido? O tal vez sabían que hablaba de algo que no estaban preparados para revelar. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. La profecía fue publicada por primera vez en un libro titulado Lignum Vitae, por el monje benedictino Arnold de Wyon. Y desde ese momento, el mundo nunca volvió a ver al papado de la misma manera, porque lo que allí estaba escrito comenzó a cumplirse con una precisión escalofriante. Pero antes de adelantarnos, hay algo que debes saber. Estos lemas no decían los nombres de los papas, sino descripciones ocultas que solo se entenderían con el tiempo. Y justamente eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. ¿Estás preparado para conocer los mensajes ocultos de esta profecía? Lemas enigmáticos, coincidencias escalofriantes. Imagina recibir una lista donde no aparecen nombres, sino frases crípticas. Frases como De medietate lunae, Pastor et nauta, Gloria olivae. Eso fue lo que San Malaquías escribió.
Cada una de esas frases representaba a un futuro papa, pero de forma simbólica. Y lo más desconcertante no es que haya escrito esas descripciones, sino que, con el paso de los siglos, comenzaron a cumplirse de forma sorprendente. Por ejemplo, de medietate lunae, es decir, de la mitad de la luna. Este lema corresponde a Juan Pablo I, quien fue papa solo 33 días. Su pontificado comenzó durante una media luna y murió en otra. ¿Casualidad? Otro caso impresionante. Pastor et nauta, pastor y navegante, asignado al Papa Juan XXIII, quien nació en Venecia, ciudad de navegantes, y se consideraba a sí mismo el pastor del nuevo rumbo de la Iglesia, y quizá uno de los más sonados, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este lema se relaciona con el Papa Benedicto XVI, que eligió ese nombre en honor a San Benito, fundador de los benedictinos, una orden cuyo símbolo es el olivo. Ahora bien, lo que viene después de Gloria Olivae es lo que ha encendido las alarmas en todo el mundo. Porque según la profecía, después de ese papa, ya no hay más lemas simbólicos, solo una frase, una que ha hecho temblar incluso a los más escépticos. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Estamos hablando del último papa? ¿Pedro el Romano es el Papa Francisco? La profecía de San Malaquías no nombra directamente al Papa Francisco, pero si seguimos la línea profética, él sería el número 112, el último. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Según la profecía, el último papa no tendría lema simbólico, sino un nombre, Pedro el Romano. Pero, ¿cómo se relaciona esto con Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco? Veamos los detalles. Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Su apellido es de origen italiano, romano, por decirlo simbólicamente. Y aunque eligió el nombre de Francisco, por San Francisco de Asís, el humilde reformador, muchos ven eso como un reflejo de la iglesia perseguida y empobrecida que describe la profecía. Pero aquí hay algo más profundo. El nombre Pedro simboliza la autoridad espiritual, el liderazgo apostólico. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro fue el primer papa, y según la profecía, el último también llevaría su esencia, un nuevo Pedro, que cerraría el ciclo iniciado hace 2000 años. Y si Pedro el Romano no es un nombre literal, sino una figura simbólica que representa el retorno a las raíces, a la tribulación, a la iglesia perseguida, tal como ocurrió en los días de los primeros cristianos. Y si eso es así, ¿está el Papa Francisco viviendo ese papel profético sin siquiera saberlo? Todo parece encajar, pero esto es solo el comienzo. Porque ahora entramos en terreno aún más delicado, las señales del tiempo del fin, según la Biblia, y cómo se conectan con este pontificado. Estamos viviendo las señales del fin. Si el Papa Francisco es Pedro el Romano, como muchos creen, entonces no solo estamos hablando del último Papa, sino de un tiempo de tribulación, como nunca antes. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más profundo. Las señales bíblicas que desde hace siglos se han interpretado como señales del fin de los tiempos. Jesús mismo habló de ellas, y lo hizo con una claridad que hoy suena más actual que nunca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6-7. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy? Pandemias globales. Terremotos en lugares donde nunca antes se habían visto.
guerras que amenazan con escalar a niveles nunca imaginados, y dentro de la Iglesia, una división creciente, confusión doctrinal y pérdida de fe en muchos sectores. El Papa Francisco ha sido una figura profundamente controversial, aplaudido por muchos por su cercanía y sencillez, pero también criticado por otros por decisiones que parecen romper con la tradición. Y eso nos recuerda otra advertencia de la Escritura. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo Timoteo 4:3. ¿Está esta profecía hablándonos también de nuestros tiempos? ¿Podría ser que todo lo que ocurre hoy esté cumpliendo un diseño profético que comenzó siglos atrás? Todo parece alinearse. Y entraremos en un tema que divide a teólogos, historiadores y creyentes. ¿Estamos realmente ante el fin del papado o ante una transformación profética de la Iglesia? ¿El fin del papado o el inicio de una transformación profética? Muchos creen que la profecía de San Malaquías anuncia el fin del papado como lo conocemos. Pero, ¿y si no se trata de un final, sino de un renacer? La frase clave en la profecía sobre el último papa es esta: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana. Aquí no se habla de destrucción inmediata, sino de persecución, de prueba, de purificación. Y eso nos lleva a una idea poderosa. ¿Y si el último papa no es un símbolo de colapso, sino de transición? Un puente entre una iglesia institucional y una iglesia más fiel a su origen apostólico. Francisco ha dicho frases que han generado debate profundo como: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una iglesia enferma por el encierro. ¿Está preparando a los creyentes para tiempos difíciles? ¿Está cumpliendo sin saberlo el rol del pastor que guía en medio de la tormenta? Y no lo olvidemos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primero Pedro 4:17. En este contexto, la persecución podría ser el inicio de un despertar espiritual, un llamado a la verdadera fidelidad, al evangelio puro, sin adornos ni estructuras corruptas. Y lo más impactante es que esta purificación ya ha comenzado. Escándalos, divisiones internas, presión desde el mundo moderno, caída de líderes. Todo parece empujar hacia un quiebre, una sacudida necesaria antes de lo que venga. Pero, ¿qué viene después? Algunos creen que el papado desaparecerá. Otros, que un nuevo tipo de liderazgo espiritual surgirá, más cercano a los tiempos de los apóstoles. Y hay quienes aseguran que Francisco será el último en portar la tiara antes de que todo cambie para siempre. Y si esto es así, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué dicen las demás profecías sobre este momento crucial? Porque San Malaquías no es el único que habló del fin del papado. Profecías que se cruzan, la visión de Nostradamus y la de los papas. Si pensábamos que la profecía de San Malaquías era todo lo que había que considerar, estábamos equivocados. Porque Nostradamus, el famoso vidente francés, también habló de algo que se alinea sorprendentemente con la profecía del último papa. En sus centurias, escritos en el siglo XVI, Nostradamus predijo, enigmáticamente, lo que muchos interpretan como la caída de la Iglesia Católica. Y de hecho, algunos teóricos creen que la gran bestia mencionada en sus cuartetas podría estar relacionada con el poder papal o su declive. Pero lo que más resalta es su visión del fin de un líder mundial religioso, un papa que marcaría el final de una era. ¿Quién más que el Papa Francisco para encajar en esta descripción? Nostradamus escribió: en el fin de los tiempos, un papa será conocido como el Papa del fin del mundo, quien enfrentará una gran crisis global. Esto parece coincidir con las advertencias bíblicas de tribulación,
persecución y la gran apostasía mencionada en las Escrituras. Estamos viendo el inicio de esta crisis. Además de Nostradamus, la Virgen María en Fátima también hizo referencias a tiempos de gran sufrimiento para la Iglesia, que se cumplirían antes del fin. En el tercer secreto de Fátima, se habla de un papa herido durante una gran persecución. Podría ser que Francisco, con su llamado a la misericordia y las tensiones internas que enfrenta, esté cumpliendo ese papel profético. La pregunta es clara. ¿Qué significan estas profecías para el futuro de la Iglesia Católica? Estamos ante una crisis profunda dentro de la Iglesia y las señales están comenzando a ser demasiado evidentes para ignorarlas. Pero antes de llegar a la respuesta final, hay una cuestión que debemos considerar. ¿Cómo se conecta todo esto con el propósito divino? Profundizaremos en lo que la Biblia realmente dice acerca del final de los tiempos y cómo las profecías apuntan a un propósito mucho más grande detrás de estos eventos. No te vayas, el desenlace podría sorprenderte aún más. El propósito divino detrás de las tribulaciones. Las profecías de San Malaquías, Nostradamus, Fátima y tantas otras nos han mostrado que algo grande está sucediendo. Pero ¿qué significa todo esto en el contexto espiritual? Es fácil caer en la tentación de pensar que las tribulaciones, las crisis dentro de la Iglesia o el aparente fin del papado son señales de desesperación. Pero lo que las Escrituras nos enseñan es otra cosa. En el libro de Apocalipsis, Jesús mismo advierte: «No temáis lo que está por venir. He aquí, os hago saber las cosas que deben suceder después de estas». Apocalipsis 1:19. Y si toda esta agitación dentro de la Iglesia no es más que una parte del plan divino, el proceso de purificación y renovación espiritual. En el capítulo 12 del Apocalipsis se describe a una mujer que da a luz a un hijo mientras un dragón acecha. El dragón quiere destruir al hijo, pero la mujer es protegida por Dios y el hijo se eleva a una posición de poder y autoridad. Esta visión es simbólica y muchos teólogos la interpretan como la Iglesia de Cristo, perseguida, atacada, pero protegida por la gracia divina. Esta mujer podría ser la Iglesia perseguida, mientras que el Hijo que nace es el nuevo amanecer espiritual que vendrá después de las tribulaciones. Esta es la gran pregunta para todos nosotros hoy. ¿Estamos viviendo la purificación de la Iglesia para algo aún más grande? Porque, según las Escrituras, tras las pruebas y tribulaciones, el bien siempre prevalece. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estamos siendo preparados para una gloria final que trascienda todo lo que hemos conocido como Iglesia hasta ahora? Si observamos la historia de la Iglesia, vemos que siempre ha atravesado momentos de oscuridad, de caos, pero también en esos momentos han surgido los mayores despertares espirituales. ¿Es este el propósito divino detrás de todo lo que estamos viendo? Una Iglesia purificada y renovada, tal como los profetas y apóstoles han dicho. Todo parece indicar que lo que estamos viviendo no es el fin, sino el principio de algo más grande. La purificación y el renacer de la Iglesia. Hemos hablado de las tribulaciones, de las crisis, de las profecías. Pero, como vimos en la página anterior, el propósito divino detrás de estos eventos es mucho más grande de lo que parece a simple vista. La purificación siempre ha sido una parte fundamental del plan divino. En las Escrituras, Dios ha permitido que su pueblo pase por pruebas, no para destruirlo, sino para refinarlo, como se refina el oro. En el libro de Zacarías leemos: «Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se convertirán de todo su corazón». Zacarías 13:9.
En tiempos de oscuridad, de sufrimiento, el pueblo de Dios se ve purificado, preparado para recibir la gloria futura. Y si miramos la historia de la Iglesia, siempre que ha enfrentado tiempos de crisis, ha emergido con más fuerza, con una fe renovada. Es posible que hoy nos encontremos en el umbral de esa misma transformación espiritual. El Papa Francisco, con su mensaje de misericordia y de solidaridad con los más pobres y necesitados, podría estar representando esta transición. Un papado más cercano a las raíces de Cristo, más humilde, más enfocado en lo esencial. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido probada de muchas maneras, pero cada prueba ha reforzado su fe. Y ahora, con las tensiones internas, las dificultades externas y el aparente declive institucional, es posible que estemos viendo el renacer de una iglesia más fiel y auténtica. El apóstol Pedro mismo, a quien se le confió la iglesia, pasó por una serie de pruebas, humillaciones y finalmente un renacer espiritual que lo convirtió en el pilar de la Iglesia Católica. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Este volver de Pedro no solo habla de su regreso físico, sino de su renovación espiritual después de sus pruebas. Así también, la Iglesia, en medio de las tribulaciones actuales, puede estar regresando a sus raíces, renovada y lista para cumplir su misión en un mundo profundamente necesitado de fe. La purificación, entonces, no es un fin, sino el comienzo de una nueva etapa para los fieles. Este es el mensaje clave. La Iglesia será renovada. Pero, ¿cómo ocurrirá esa renovación? ¿Qué pasos debemos esperar antes de llegar a esa gloria final? El renacer espiritual, un cambio global. Ya hemos visto cómo la purificación es una parte fundamental del plan divino, pero ¿cómo se traduce esta purificación en un cambio global? El renacer espiritual de la Iglesia no solo afectará a sus miembros, sino que tendrá un impacto profundo en el mundo entero. El renacer de la Iglesia, de la transformación personal a la misión global. Ya hemos hablado de la importancia de vivir un renacer espiritual a nivel personal, pero lo que estamos presenciando no es solo una renovación en nuestros corazones individuales. Este renacer espiritual tiene un impacto directo en la Iglesia Católica y su misión global. Jesús, en su mensaje a sus discípulos, nos dio una misión clara. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. La misión de la Iglesia nunca ha cambiado. Predicar el Evangelio a todas las naciones, pero en tiempos de crisis es fácil perder de vista la misión central. El renacer espiritual de la Iglesia nos llama a redescubrir y reafirmar esa misión. El Papa Francisco, con su enfoque en los más pobres, en la justicia social y en la misericordia, ha dejado claro que la Iglesia debe ser una voz profética en el mundo. Una Iglesia que no solo se dedica a la salvación espiritual de las almas, sino que también trabaja activamente por la justicia y la paz en la tierra. La Iglesia renovada no es una institución cerrada, sino una comunidad abierta a todos. El renacer espiritual invita a una Iglesia más inclusiva, que acoge a todos, especialmente a los más marginados, los olvidados, y los que más necesitan del amor de Dios. ¿Cómo puede este renacer impactar el mundo? Primera, testigos del Evangelio. Al vivir y predicar el mensaje de Cristo, los cristianos tienen el poder de cambiar la sociedad. 2. Transformación de estructuras. Una iglesia renovada puede ser un catalizador para transformar estructuras sociales injustas, políticas corruptas y sistemas económicos que oprimen a los más vulnerables. La misión global de la Iglesia no es algo que se limita al Vaticano o a un pequeño grupo de personas. Cada cristiano tiene un papel en esta misión evangelizadora.
El renacer espiritual no es solo un proceso interno, sino un movimiento de cambio que debe llegar a todos los rincones del mundo. El Papa Francisco ha invitado a todos los creyentes a ser misioneros del Evangelio en todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo respondemos nosotros a este llamado? ¿Estamos dispuestos a ser testigos del Evangelio en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros trabajos? Este es el reto que tenemos como cristianos en tiempos de crisis y renacimiento. La Iglesia está llamada no solo a sobrevivir, sino a renacer, a ser una fuerza transformadora en el mundo. Y Jesús les dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Mateo 4:19. La gran misión está ante nosotros: ser pescadores de hombres, invitando a más personas a este renacer espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo estamos respondiendo a este llamado? Fue el Papa que rompió el protocolo y abrió la puerta, el Papa que bajó del balcón papal para ponerse a la altura de la gente, el que no pretendía imponer, sino escuchar. Prefirió la coherencia al aplauso y la verdad al cálculo político. Su legado es haber devuelto al mundo la imagen más auténtica del cristianismo. Lo repitió una y otra vez: el rostro de Dios está en los que sufren. El Papa Francisco ha reformado la Iglesia no solo con decretos, sino también con la cultura del encuentro. Ha defendido la misericordia como centro del mensaje cristiano. Ha vivido el diálogo. Ha predicado con la verdad y, sobre todo, con humildad. Lo ha hecho con humildad. En una sociedad que castiga, ha hablado de segundas oportunidades. El Papa Francisco no ha pretendido crear una iglesia perfecta, sino una iglesia más humana, más íntima y más real, que gracias a él se ha atrevido a volver a su esencia, a Jesús. Una cosa está clara: el Papa Francisco se ha ido, su misión ha terminado, y ahora, tras años de pruebas, dedicación y valentía, ha subido al encuentro de Dios. Que su alma encuentre la paz que tantas veces ha buscado para el mundo. Que el cielo le acoja con los brazos abiertos. Descansa en paz, Francisco. Amén.